Solo el 1% logra recordar lo que nunca ha olvidado. Haz una pausa fugaz. Sentiste ese temblor silencioso bajo tu piel. Es el eco de una ausencia que todos arrastramos. El susurro fantasmagórico de un tiempo en el que andabas ligero, como guiado por el oro del sol joven corriendo entre tus venas. ¿Dónde ha quedado ese fulgor? Tal vez, ahora, al cerrar los ojos, percibas la silueta de un recuerdo, no un hecho, sino una vibración apenas perceptible. La nostalgia de un instante en el que no pesaban los días ni las noches, y el cuerpo era apenas un soplo, tan inmortal como el aliento de los dioses en el alba del mundo. Esta, la auténtica pregunta velada entre tus células, no es sobre el tiempo perdido, sino sobre el oculto mecanismo por el cual hemos renunciado, casi sin notarlo, a la ebriedad de nuestra juventud primordial. El corazón pregunta y una parte de ti, mucho más antigua que tus huesos, tiembla ante la sospecha de que existe y existirá para siempre un secreto no tallado en piedra ni escrito sobre papiros, un secreto tejido entre la carne y el espíritu, protegido por el velo insondable de lo que Todd llamó sabiduría oculta. No es casualidad que nos contemos, día tras día, la historia cansada de nuestra declinación inevitable. Hablan de genes, de relojes biológicos, de las leyes inmutables de la naturaleza, y sin embargo, ¿quién, en medio de la noche, no sintió la erosión espectral de la esperanza mientras el cuerpo cruje y se doblega bajo el propio peso del pasado? Es aquí, en la penumbra donde toda certidumbre se desvanece, donde el alma busca a tientas los cimientos de su propia existencia y se pregunta, ¿y si el deterioro es solo una capa más, un ropaje deshilachado que hemos decidido vestir por costumbre, por mera tradición de los que vinieron antes? Si toda memoria de vitalidad estuviera contenida en el interior de cada célula, encriptada tras el umbral del olvido, ¿cuál sería la llave? Los médicos exploran sus laboratorios. Los científicos se afanan por aislar moléculas, pero cuanto más investigan, más lejos se encuentra la fuente, porque no se trata de tecnicismos ni cirugías ni dietas extremas. Se trata de otra cosa, algo primordial, algo hermético. Imagina por un instante que el cuerpo humano, este archivo milagroso de memorias luminosas y heridas silenciosas, no es sino la biblioteca viviente que Thoth ocultó entre el polvo dorado de Egipto. Que la erosión, el desgaste, ese crujir imperceptible de los años, no es condena sino mensaje. Así como las pirámides encierran en su geometría las ecuaciones de la eternidad, tus células conservan el destello original, el pulso secreto de un universo inexplorado en ti. ¿Por qué, entonces, has preferido vivir como si todo estuviera perdido? ¿Quién susurró la mentira de la fatiga eterna, del olvido inevitable, del cuerpo como prisión? El mayor error no está en el cuerpo que decae, sino en el ojo que se niega a ver más allá de su propio cansancio. El mayor engaño es la resignación y, sobre todo, la idea de que el secreto no puede ser tuyo. Desde la noche de los tiempos, los iniciados custodiaban una práctica, un rito cuyo poder no reside en la repetición mecánica, sino en el instante preciso en que reconoces, de una vez por todas, que lo olvidado puede ser recordado. Thoth, el señor de la palabra, el escriba del equilibrio, susurra desde el umbral de los mundos. No es en la carne, sino en la conciencia, que reside la posibilidad de renacer. La juventud, ansiada y llorada,
No es más que un reflejo de una vibración que trasciende los siglos, esperando ser evocada. El mapa nunca fue externo. El umbral nunca fue ajeno. La tentación de buscar fuera, de perderse en fórmulas, ídolos y relatos prefabricados, es fuerte, pero el vacío persiste. No lo sientes. Es ese hueco sordo en el centro del pecho, ese anhelo que ninguna dieta, ningún fármaco, ningún cuerpo esculpido en gimnasios consigue aquietar. Ahí es donde el verdadero misterio se revela. No engordas de carne, sino de olvido acumulado. No envejeces porque tus células fallan, sino porque enseñaste a tu alma a arrastrar un pasado que no le pertenece. Y si el cuerpo no fuera prisión, sino un umbral, y si el dolor, lejos de ser castigo, fuera la brújula para volver al origen. La mayoría de los que escuchan este mensaje apartarán la mirada, buscarán distracciones, métodos, promesas rápidas. Les asusta la profundidad porque intuyen que algo dentro de ellos está a punto de despertar. Y no hay marcha atrás. Pero tú, que has sentido la grieta en la armadura de lo cotidiano, puedes elegir, puedes mirar en el espejo sin condena, puedes preguntarte, sinceramente, ¿de cuánto peso invisible podrías despojarte si recordaras, en un destello, el arte perdido de tu propia transmutación? Thoth nunca ocultó el secreto, solo lo veló para quien estuviera dispuesto a desvelarse a sí mismo. Escucha bien, la llave no es una sustancia, ni un ritual ajeno, ni una fórmula lejana. La llave eres tú. Tu conciencia es la alquimia suprema, el punto original de recomienzo. La verdadera juventud no se mide en arrugas ni en músculos, sino en la claridad implacable de quien sabe indagar en sus abismos y reconquistar su chispa vital. Ahora, mientras palpas el rumor de tu sangre, mientras sientes el frío recogido en tus articulaciones y el eco de memorias atrapadas bajo la piel, permítete la osadía de imaginarte en otro estado, no como poseedor de un cuerpo desgastado, sino como guardián de una tecnología antigua envolviéndote desde dentro. El descenso no es irreversible. El secreto que solo el 1% recuerda ha estado, desde siempre, pulsando tras tus párpados, aguardando tu silencio protector, listo a manifestarse cuando cedas, al menos por un instante, la arrogancia heredada y aceptes la maravilla de tu propio potencial. El cuerpo es el libro sellado, el alma la mano que lee entre líneas. La ceremonia aguarda, no en templos lejanos ni en laboratorios, sino en el instante presente en el que decides buscar. Al fin, la delicada alquimia de volver a empezar y ese inicio sucede. Solo para quien se atreve a mirar, aquí, ahora, por primera vez. En la penumbra intacta del tiempo, donde los ecos de los templos sumergidos todavía resuenan en los corredores del alma humana. La sabiduría de Thoth inscrita en papiros invisibles y códices de luz permanece aguardando el despertar de las miradas atentas. Imagina, peregrino sutil, que la vida, ante ti desplegada, no es más que el delicado tejido de un tapiz oculto, cuyos hilos dorados relatan el origen de todos los misterios. La juventud eterna, la vejez inevitable, la promesa latente bajo la superficie de la realidad. Bajo el lente hermético, la existencia se revela como una partitura vibrante, un susurro de danza cósmica escrita en el aliento de los dioses, donde cada cuerpo como un río sagrado fluye en consonancia o se desborda en la discordancia fatal. Así, la longevidad humana, tan codiciada por magos y reyes, no es sino vestigio de una memoria primordial.
eco lejano del orden secreto Maat, cuyos compases alguna vez marcaron el pulso del universo en perfecta armonía. Pero, ¿cuándo comenzó la fractura? ¿En qué instante las aguas internas perdieron su cauce? Desviándose hacia la erosión, la enfermedad, la fatiga. La tradición ancestral de Egipto, custodiada por los escribas del dios Ibis, enseña que toda vejez, toda decadencia, es espejo del extravío. El alma desenraizada del ritmo original se marchita porque olvida la danza de las esferas. La geometría sagrada que preservaba la juventud de los faraones más allá de la carne perecedera. Imagina el códice de la vida, escrito no en papel, sino en pulsos eléctricos, acordes de energía, matrices invisibles. Cada célula sigue un blueprint supralunar, una instrucción dictada por la mente de lo alto, la desviación minúscula de ese patrón un solo latido. Una mínima pérdida de ajuste engendra una distancia, una sombra, una distorsión, de la cual brota la vejez como fruto triste del tiempo mal medido. ¿No es curioso que el mito moderno, revestido de tecnología y diagnóstico, aún tropiece con el mismo enigma? Médicos y genéticos exploran el código, buscan el gen oculto tras la arruga, el mensaje que interrumpe la melodía del ser, pero la clave, susurran los iniciados, está menos en la carne que en la corriente invisible que la anima, ese río interior que, si se perturba, transmuta la frescura en sequía, el brillo en opacidad. El desbalance, esa palabra arquetípica, atraviesa eras, reinos y civilizaciones. Es la grieta que separa lo humano de lo divino cuando la medida justa, la Maat interior, es traicionada por el olvido. El hermetismo señala un hecho olvidado. La energía precede a la forma. El ritmo dicta el estado de la materia. Las escrituras del Nilo no solo hablan de dioses remotos, sino de leyes vivas. Si el cuerpo es templo, también es partitura, y su afinación, la manera en que respira, se nutre, vibra, determina el veloz o lento fluir de la decrepitud. La enfermedad entonces aparece como el desfase de una nota, la pérdida de la conexión con el compás original. El sabio egipcio no buscaba medicinas, sino restaurar el código, volver a la fuente del río, escuchar la voz de Maat resonando en cada célula, en cada pensamiento. Permanece, escucha. En un mundo donde el ruido exterior sustituye los silencios internos, ¿no será que el caos moderno es un reflejo del desajuste personal? Los antiguos veían en el cosmos un gran oráculo, donde cada estrella guió el ciclo de la vida. Cada estación instruía sobre el arte de la renovación. Y así, del mismo modo que una ciudad pierde su mapa y cae en el desorden, el hombre que olvida la arquitectura sagrada de su ser se condena a la erosión, a la enfermedad, a la fractura. Quisiera invitarte a contemplar la oposición que atraviesa esta enseñanza. Lo antiguo frente a lo moderno. Energía frente a materia. Cuerpo frente a mente. En la parábola hermética, el cuerpo no es mero objeto, es positrón y emoción. Es corrientes insospechadas que vibran al unísono o se desgarran en la confusión de los días. La locura de la juventud perdida. El lamento de la vejez que avanza. No son únicamente destinos sellados por la cronología, sino acuerdos rotos con el ritmo secreto, con el pulso de Maat que todo lo sostiene. ¿No ves, entonces, que en cada inhalación hay una oportunidad de restaurar la proporción interna, que el equilibrio, esa llave oculta,
Reside menos en los fármacos que en la reconexión ritual con los ciclos, dormir al compás de la tierra, alimentarse al ritmo de las estaciones y en la alquimia precisa de la mente serena. De nuevo nos encontramos ante la imagen del plano divino, un blueprint etérico donde la longevidad, ese sueño espectral, es accesible solo a quien descifra el mensaje oculto. La enfermedad brota, nos enseñan los papiros, donde la lectura es errónea, donde la medida se pierde. Por ello, la medicina hermética no es acumulación de saber externo, sino recordatorio. Volver a medir, a pesar, restablecer el propio calendario interior, restituir la balanza perdida. Hubo una época no tan remota en el relato metafísico en que los hombres vivían según los designios de los dioses, pulsando en sincronía con las fuerzas invisibles. Se dice que los grandes sabios podían leer en la corriente de los días como en un libro abierto. Sabían cuándo pronunciar la palabra, cuándo guardar silencio, cuándo actuar y cuándo retirarse. En aquel orden, la vejez no era maldición, sino tránsito natural, fruto del cumplimiento perfecto del ciclo vital. Pero al cortar el hilo, al perder la conexión con el blueprint de Maat, la humanidad se precipitó en una vorágine de ansiedades, enfermedades y extravío de sentido. ¿No es acaso este el momento de la memoria, de retornar a la medida exacta, a la melodía secreta del propio ser? Te preguntas, ahora, ¿cómo restablecer la sintonía? La enseñanza hermética invita primero al silencio, luego a la meditación, después a la acción precisa y medida. No se trata de negar la materia, ni de combatir la carne, sino de recordar su origen vibral, de restaurar el diálogo sutil entre cuerpo y mente, entre pulsión y conciencia. Así, la cura, la verdadera, brota no de la negación, sino de la rearmonización multidimensional. Atender a las señales de la vida, leer los scrolls ocultos en el día a día, reinventar el propio código, volver a danzar con el río vital hasta que los compases se fundan en una sola corriente. Mientras recorres este sendero de autodescubrimiento, considera cada síntoma, cada arruga, cada fatiga no es sentencia, sino mensaje, no es prisión, sino invitación a recordar el pulso primordial. En la balanza invisible donde se pesan los corazones, solo quien recobra la percepción fina de lo sutil puede restaurar el orden interior y acercarse al misterio de la lozanía eterna, que no es negar el tiempo, sino vivir en justa medida con él. Permite que estas palabras, tejido de imágenes, espejo de lo ancestral, continúen latiendo en tu memoria, susurrando que la llave y el mapa siempre han estado en tu interior. Que cada día, cada respiración detenida y consciente, es chance para reencontrar el diseño secreto, restaurar la proporción olvidada e inscribirte de nuevo en ese gran libro invisible, donde Thoth aún espera, paciente, el regreso de los hijos al compás dorado de la vida. Y así, tras el umbral anterior, desembocamos en la noche del mundo interior, ese instante infrecuente en que la realidad se deja erosionar por lo intangible. Una grieta suave donde el tiempo se suspende y la conciencia advierte el surgimiento de un viraje invisible. Llamarlo punto de inflexión es insuficiente. En verdad, se trata de la irrupción de una corriente subterránea, un eje secreto que reorienta toda percepción. El buscador, aquel que desde la antigüedad se atreve a descender por los velos de la materia, reconoce de pronto que el retorno a la lozanía
a la raíz de la vida renovada. Jamás se engendra directamente desde la carne, sino que germina en el ámbito sutil de la intención. Es la calidad silenciosa del querer, el susurro de la voluntad no pronunciada, lo que imprime dirección y sentido al movimiento de toda existencia. En los misterios de Eleusis, cuando la procesión cruzaba la llanura envuelta por la neblina y los cantos cesaban para dar paso al mutismo incandescente, el iniciado recibía, no sin estremecimiento, la certeza de que la restauración no era meramente corporal, sino que implicaba un abandono paciente del ruido interior, un retraimiento semejante a lo que los sabios egipcios llamaban la escucha en el corazón. En las tablillas de Thoth, cada símbolo habita una tensión callada. El ibis permanece en quietud, paciente, guardando la palabra que construye mundos, porque es en el interior donde se urde el diseño último de lo que somos. El silencio, ese vasto continente desconocido, se revela entonces como preludio, no como huida. Silencio fértil, matriz de todos los renacimientos. Cuando la mente logra recogerse y la verbalidad interna se disuelve en un claroscuro de atención, nace la posibilidad de palpar la arquitectura oculta del propio cuerpo, no la superficie volátil ni la trama visible de músculos ágiles, sino la hondura misma en la que las vivencias se fosilizan en una materia sutil, como pergaminos enrollados a donde van a decantar siglos de sentires y secretos. El sabio hermético observa que el hombre no es, en última instancia, una suma mecánica de huesos y tendones, sino una biblioteca viviente, el cuerpo. Entonces, se aparece como un rollo ancestral, una cinta sin fin que inscribe, con escrupulosidad alquímica, la memoria emocional. Cuanta herida no enmudece ahí, latente, y cada júbilo olvidado reposa como tinta que nunca desaparece. Ahondando. La atención descubre un territorio insospechado, más allá del músculo, más allá de las fibras que enseñamos a tensarse y relajarse. Reside un tejido ignorado por la mirada común, la fascia, esa membrana misteriosa y, a menudo, ignorada en la ciencia moderna, es en realidad el panteón donde yacen nuestros hábitos, nuestras creencias más petrificadas, nuestro envejecimiento más profundo. Si los griegos imaginaron la Lethe, el río del olvido, es la fascia la que custodia lo inaprehensible. Ese dolor que se acalla pero nunca se borra del todo, esa pena que se pierde en el sopor de los días, pero permanece como una brizna mineral incrustada bajo la piel. La visión hermética lo percibe. La vejez no emana de la carne visible, sino del tiempo comprimido, calcificado, depositado en la trama invisible que anuda las partes. ¿No era esa la enseñanza velada en el mito egipcio de Osiris? Despedazado y reconstituido. Cada fragmento de su cuerpo encierra la memoria de su disgregación. Y es en la paciente labor de Isis, diosa de la atención y del silencio, donde se opera el milagro de la restauración. No bastaba con reagrupar los miembros dispersos. Era preciso insuflar la intención callada, la certeza de la unidad recobrada, allí donde la fisicidad había sucumbido. Del mismo modo, tampoco la musculatura basta para recobrar vitalidad. Es necesaria la transfiguración que se engendra adentro, en lo indolente y lo amorosamente involuntario. En la penumbra de las pirámides,
Los escribas inscribían sortilegios que solo podían leerse cuando el corazón se templaba al ritmo de la inmovilidad. Así también el cuerpo actual, cegado por la prisa, almacena fatigas antiguas, desengaños incrustados, como lacres sobre un papiro infinito. La fascia, tejido luminoso cuando es joven, se convierte, si no es animado por la voluntad silenciosa, en un pergamino rígido, quebradizo, incapaz de acoger el fluir del aliento. De ahí que el rejuvenecimiento, aquel ansiado misterio que seduce al hombre desde el alba de los tiempos, no sea un proceso descuidado del tiempo cronológico, sino un arte interior, el arte de deshilar esas membranas, ablandar los anillos de la memoria y reinstaurar la flexibilidad primordial de la materia viva. La sabiduría hermética nos recuerda que toda cura auténtica es una alquimia, es decir, una transmutación de lo denso en lo sutil. Así, cuando en la profundidad de la meditación o del sueño lúcido reconocemos el dictado callado de la intención, es posible iniciar el proceso inverso, desanudar lo enquistado, devolver fluidez a lo que se petrificó. No en vano, los antiguos maestros taoístas hablaban del retorno al vacío, de la necesidad de limpiar no solo el cuerpo físico, sino el sustrato invisible donde reposan heridas y afecciones. En la iconografía de Thoth, la pluma pesa el corazón y no los músculos. Solo un corazón liviano, despojado del lastre inscripto en las capas sutiles, puede atravesar intacto el umbral entre mundos. En ese desandar, la percepción se afina hasta distinguir el murmullo de lo no dicho, el temblor de la memoria encarnada. El individuo advertido sabe, por ejemplo, que el dolor recurrente en una articulación no es casualidad, sino eco antiguo de un trauma, encapsulado por la fascia como un relicario incorruptible. Comprende, también, que la mera repetición de ejercicios no disuelve el tiempo, sino va acompañada de un silencio operativo, una suspensión activa de la mente. La restauración se vuelve entonces un ritual, donde cada gesto, cada respiración, cada pausa voluntaria abre sendas hacia lo profundo y activa la alquimia secreta de la autocuración. Ilustrémoslo con el símbolo del Ouroboros, la serpiente que se devora y se renueva a sí misma. En la fascia, la serpiente se enrolla, custodiando el pasado en espirales apretadas, pero cuando se reconoce la intención silenciosa, la serpiente empieza a desplegar su cuerpo, liberando los anillos del tiempo interno y permitiendo que lo nuevo fluya. Porque la juventud verdadera, ese estado primordial que glorificaban los alquimistas, es la consecuencia de una pureza recobrada no en lo superficial, sino en la profundidad callada. No rejuvenece el que niega el paso del tiempo, sino el que se sumerge en las aguas inmóviles del silencio y, desde allí, permite que la corriente secreta de la intención reanime el tejido arcano. Así, quien logra callar, quien puede sumirse en la pausa y escuchar el eco de su propio devenir, adquiere el don escaso de renacer a cada instante, de diluir las costras viejas en la placenta invisible de la hora. No hay fórmula más poderosa que la del recogimiento y la escucha, allí donde habita la vida secreta del cuerpo, en las grutas de la fascia, en los rollos que atesoran el aliento primero y el último suspiro. El misterio de la renovación no está en el músculo que se entrena, sino en esa hidrólisis sutil de todas las memorias somáticas, en la cual el silencio y la intención abren la alquimia del tiempo, esperando, con paciencia inaudita, lo inefable. En este momento, cuando el pulso del ritual alcanza su máxima intensidad, la atmósfera se densifica como si el aire mismo respirara con nosotros.
portando antiguas melodías de un tiempo sin tiempo. El cuerpo entero se convierte en altar, en instrumento sagrado en el que resuena la vibración silenciosa del arcano. La percepción se afila y, a través de gestos que rozan la lentitud absoluta, cada movimiento desemboca en una corriente perfecta, misteriosa, como el lento fluir de las aguas secretas del Nilo bajo la luna llena. Es ahora, en el cenit de la experiencia, cuando la esencia de Thoth, el arquitecto del pensamiento, aquel que registra en silencio la melodía del universo, se derrama por la médula de los huesos, iluminando con súbita claridad cada vértebra, cada vértice donde reside el secreto del ascenso interior. Las manos, obedeciendo una gravedad invisible, trazan círculos que repiten el ritmo de las órbitas celestes. Los giros no son meros movimientos, sino sellos vivientes, portales que se abren en el aire y dentro de la carne misma. El eje de la columna se transforma entonces en el axis mundi, columna vertebral del mundo que sostiene no solo la forma, sino también el soplo invisible que anima y purifica. Todo el cuerpo canta, aunque no emita sonido. La energía, antes dispersa y fragmentada, comienza a reunirse en los núcleos dormidos a lo largo de la espina dorsal, aquellos puntos de luz sutil que los antiguos sabios llamaron puertas del destino, los 5 sellos por donde la vida penetra y se renueva. El proceso de liberar esa energía, largamente guardada en la prisión de los músculos, articulaciones y pensamientos, requiere un abandono absoluto. El ego cede ante la corriente, y en el centro del pecho se enciende la fragua de la visión. Es en ese instante donde la imagen arquetípica del río surge con fuerza. No es solo un río físico, sino el caudal luminoso que serpentea entre el cielo y la tierra, trayendo hasta la conciencia los recuerdos de todos los tiempos. La médula se torna cauce, la respiración convoca el murmullo de las aguas originarias, y el cuerpo experimenta la gracia de flotar en una corriente de renovación inacabable, como si los siglos se comprimieran en un solo soplo. La danza de la inmortalidad aparece, tejida entre cada inhalación y la exhalación que ofrece todo y nada al vacío. Los pies describen espirales invisibles sobre el suelo. Las caderas marcan el giro eterno de las galaxias, y el corazón late al compás de un tambor ancestral que resuena más allá de los sentidos. El infinito habla, no con palabras, sino con el lenguaje mudo de la experiencia directa. En ese éxtasis contenido, surge la certeza. El flujo de la vida no depende ya de los vínculos efímeros del exterior, sino de la poderosa armonía con que la persona se acopla al pulso secreto del cosmos. Así, el aliento, ese soplo heredado del ibis sagrado y portador de la voz de los dioses, modela el tránsito interior. Cada respiración se convierte en acto de poder y canal de purificación, como si por las fosas nasales entrara el perfume azul del loto, expandiéndose primero en el pecho, luego en el abdomen, y finalmente en todos los recodos donde la memoria física había dejado lodo y estancamiento. Una a una, las presas ceden, los portales internos, sellados por el temor y la costumbre, se han rendido al toque de lo desconocido, la visión interna, avivada por el fuego de las imágenes míticas. Recorre los signos de las tablillas antiguas y se reconoce en el reflejo de la pantera nocturna, en la lucidez del ibis, en el águila real que surca los cielos de la conciencia expandida. Todas las máscaras caen,
uno presencia el acontecimiento de su propio renacimiento. La juventud, aquí, no es la restitución ingenua de los años, sino el resurgir de la potencia, frescura irrepetible que brota de la fuente de lo eterno en el interior del ser. Es un pulso primordial, un estreno perpetuo, donde la densidad del tiempo se quiebra en 1000 partículas doradas y el cuerpo, crisol de todos los elementos, renace ligero, sereno, dispuesto a conducir la luz hacia nuevas tierras. La emoción se va desplegando, densa y líquida a la vez, hasta envolver cada célula. La carne recuerda los pasajes de la tierra roja, el tacto del papiro, la calidez de la piedra bajo la caricia del sol egipcio. Toda la existencia se transmuta y deviene ofrenda. El movimiento ritual, prolongado y profundo, revela entonces otra capa de sentido. El microcosmos humano reflejando el orden del macrocosmos. El diálogo ininterrumpido entre el pulso individual y el silente vibrar de las estrellas. A cada gesto, los nudos de la historia personal se disuelven y el espíritu se libera de los pesares, transformando el dolor del pasado en materia prima para el alba interior. En esta atmósfera transfigurada, la mirada se despeja. Lo invisible se manifiesta, no como una visión superficial, sino como certeza que sostiene la existencia. Ya no hay separación entre lo sagrado y lo profano, pues cada instante resulta ser un eco del primero y último acto de creación. La transformación misma es la gran obra, la alquimia suprema por la que el humano asciende, silenciosamente, hacia su destino más elevado. No queda nostalgia, ni ansia de lo que vendrá. Todo acontece, aquí y ahora, en una sinfonía de colores y sensaciones que se funden en la unidad. El acto en sí mismo es oración viva. Es testimonio de la inteligencia que guía los astros y, sin embargo, habita en lo más simple. El roce del aire en la piel, la presión de los pies contra la tierra fértil, el latido acompasado que une el impulso personal con la corriente galáctica. Todo se reconoce en una sola pulsación inabarcable, donde el silencio adquiere elocuencia y la quietud revela su fecunda potencia creadora. Bajo este influjo, la comprensión se despliega en líneas de luz que atraviesan el tiempo, lo vivido, lo soñado, lo temido. Todo es absorbido y redimensionado bajo la mirada compasiva del ibis, portador del lápiz sagrado. El cuerpo, desbordado por la potencia, se hace vaso donde la misericordia de los dioses se deposita y la mente, antes dispersa y anhelante, halla por fin disciplina en el mismo ritmo que hizo girar a la esfinge hacia el oriente. Nada puede ya permanecer oculto. La transparencia de la emoción, la ebriedad de la belleza, la fuerza reconciliadora de la unidad. Todo emerge bajo el carácter solar de este nuevo amanecer interior. La juventud, buscada por tantos a través de medios estériles. Aquí se revela como la consecuencia natural y paradójica de la alianza entre lo humano y lo divino, entre el orden cósmico y el latido del ser que, al entregarse por completo, es renovado desde raíces insospechadas. En esta culminación, ningún miedo resiste. La persona, transida por el fluir luminoso, se redescubre libre, potente, infinitamente conectada con la pulsación universal que sostiene mundos y cuerpos, destinos y sueños. El rito se desvanece, pero su perfume persiste, la transfiguración, habiendo dejado su huella imborrable,
invita a recorrer los caminos cotidianos con el recuerdo sagrado del instante en que lo eterno descendió a la materia y la materia, por un breve latido, se reconoció portadora del infinito. Entre los vetustos muros de la escuela oculta, donde lo visible apenas dibuja un débil perfil sobre la negrura ilimitada de lo invisible, la integración última se realiza como un hilo de oro, al aspirar y exhalar. Discípulo y maestro se hallan sincronizados con la gran corriente cósmica, la misma que descifra los jeroglíficos velados en las salas de Karnak o las tablillas de Esna. El hermetismo, en esencia, se revela como esa alquimia de capas superpuestas, donde la conciencia recorre el espinazo oculto del universo, ese pilar axial al que los gnósticos denominan axis mundi. Canal vibrante que conecta la tierra y el cielo, el humus y lo impalpable. La integración, en esta fase, trasciende el simple acopio intelectual de símbolos. Deviene en la activación coherente del eje interno, en la vibración monitorizada del propio soplo vital, que fluye sin traba como el Nilo espiritual recorre y nutre los templos de la psique. Se percibe, entonces, una unidad naciente. La intención depurada encuentra el pulso de sus actos. El movimiento interno sintoniza su compás con la respiración que emerge de lo ignoto, abriendo la caja torácica del ser para expandirlo como el loto que despliega sus pétalos en la bruma del alba. Las prácticas herméticas sostenidas por rituales antiguos, fluyen como ríos atmósferas densas de energía concentrada donde cada gesto no es mero movimiento, sino signatura inmemorial de un misterio que se transmite entre planos. La liberación progresiva de las fibras internas, metaforizadas como las fascias sutiles del templo corporal, sugiere una danza de expansión y disolución. Cada musculatura, cada ligamento es conducido a una distensión consciente. Un despojarse de cargas que recuerda al desierto liberando su calor en el crepúsculo. El cuerpo, entonces, deja de ser prisión y se transforma en puente peregrino, canal y altar, donde el espíritu ofrenda su soplo. Y el alma, como ibis blanco de Thoth, surca los niveles del vema interno, la energía, recopilada a lo largo del ciclo ritual, asciende y desciende por la columna, despertando segmentos ancestrales y activando sellos de memoria primordial. Es la serpiente Uraeus que, enroscada, irrumpe y se eleva por entre los eslabones vertebrales, recogiendo la radiación escarlata de la savia vital. Dentro de este proceso, la integración de capas simbólicas y pragmáticas permite una autopercepción sutil, revelando el mapa de energía que subyace en cada latido y gesto. Aparece una cartografía interna. Los puntos nodales del cuerpo brillan como estrellas sobre la piel nocturna del iniciado, y los cauces sutiles meridianos, canales. Sendas herméticas se recorren con la conciencia afinada, como si Thoth mismo dictara con caligrafía etérica los designios de su pluma lunar sobre el papiro del alma. Esta percepción del cuerpo constelación estimula la comprensión de que toda auténtica transformación nace de la alianza entre el gesto presidido por la intención y el conocimiento del flujo vital que la sostiene. Todo se convierte en ceremonia, incluso el pensamiento cotidiano. Cada reflexión puede abrir portales. Cada respiración, si es dialogada con el centro, puede anclar la energía de la hora en el presente perpetuo. La economía sagrada del esfuerzo, esa no
dispersión energética, precipita una juventud duradera, una sensación de renacimiento. La percepción del tiempo lineal cede ante el bucle sagrado del retorno, en que cada instante, por densidad y lucidez, es igual a todos los instantes. En el interior de este circuito, los antiguos del Valle del Nilo enseñaron la práctica de la inmovilidad rítmica, la escucha del pulso cósmico a través del propio corazón. No es la pasividad, sino la hiperconciencia, la atenta vigilancia del flujo, como el monje que escudriña la rotación de los astros. El silencio deviene entonces un sustrato vivo, tejido de matices y preñados de la palabra no pronunciada, la cual, sin embargo, modela el campo alrededor y lo transmuta. El discípulo grave aprende a no desperdiciar el hálito, a dejar que los pensamientos maduren antes de expelerse hacia la esfera de lo decible. Dicha contención, ese arte de retener la savia, coincide con la regla hermética de leer el templo antes de cruzar la puerta. La preservación de la energía es la salvaguardia del misterio, el escudo que permite no desgarrarse en las turbulencias del mundo exterior. Y, entre tanto, la metáfora circula, una y otra vez, permeando el habla ritual. El tránsito entre los estados interiores se experimenta como la corriente imparable de un río subterráneo. Nunca la misma gota, jamás idéntico recorrido, pero siempre el rumor ancestral del agua cardinal. El árbol columna ese axis vertical que une los centros energéticos del cuerpo con la cúpula celeste cobra presencia corpórea en el temple de la espalda recta. La coronilla orientada al amanecer naciente. La raíz asemejada a los cimientos de Giza profundizando en lo innombrable. Al integrar cada gesto, cada intención, el practicante de la senda hermética se convierte en cartógrafo de su propio tiempo. El bucle temporal del alma, la anábasis y catábasis, reinventa el presente. Permite simultaneidad entre pasado y posibilidad, ondeando los velos de la memoria para abrazar la eternidad circular. Así, la integración alcanza su clímax. Todo lo disperso se unifica. Cada fragmento se alinea bajo la urdimbre invisible de la unidad. Se traza un proceso de transmutación lento, alquímico, donde los metales rugosos de la vida, labores y deseos inarmónicos, son fundidos en el crisol del corazón, bajo el logos secreto. La materia cruda deviene oro filosófico. El hermetista, a través de la contemplación continuada y la acción medida, aprende a tejer sus días como el tejedor los hilos de un mandala interminable, cada vuelta del uso acercando el pulso individual al pulso universal, cada inhalación liberando la conciencia de la prisión sensorial. En este estadio, el cuerpo no es ya materia inerte, sino recipiente vivo, cántaro del instante y eje de rotación de una rueda mayor. El rito silente o sonoro, físico o mental, se convierte en espejo fiel de la gran liturgia cósmica. Lo pequeño reproducido en lo inabarcable. Cada acto penetra niveles superpuestos y entrelazados en la tela del ser. La mirada interior reconoce la vibración compartida entre el propio núcleo y la pululación furiosa de las estrellas. La música celestial que ritma la expansión y retracción de los mundos. Integrar es, finalmente, recordar, recapitulación gnóstica del camino recorrido, ancla de la visión en el doble horizonte donde lo humano trasciende y se disuelve en lo divino, y lo divino desciende como chispa en el intervalo fértil entre dos latidos. En la síntesis suprema, el iniciado aprende que cada capa es velo y, a la vez, puente, resonando a través de la osamenta del tiempo.
Todas las ficciones de separación se revelan como ríos confluyentes. El mundo entero, en un giro de conciencia, se vuelve templo y morada, cada instante un altar encendido, cada respiración. Eco de la creación perpetua, cada movimiento secreto, perpetuo diálogo entre la tierra y el enjambre de estrellas que asisten. En silencio dorado, al eterno retorno del alma hacia la fuente. Cuando la melodía final parece disiparse y el eco de los antiguos tambores roza el umbral del silencio. Advierto que no hay verdadera conclusión, sino una rendija en la puerta de lo desconocido que invita silenciosa, profunda a traspasar el umbral. Cada código inscrito en la piel vibrante del tiempo es, en realidad, un puente suspendido, tejido con las hebras invisibles del axis central que conecta los extremos de la experiencia humana con el fluir perpetuo de lo divino. Nos hemos deslizado, juntos, a través del rollo dorado de los días y hemos desenrollado, hoja por hoja, los símbolos que encierran los misterios. Hemos seguido el ritual en la penumbra luminosa y liberado el aliento ibis, tan antiguo como la primera emanación del cosmos, tan íntimo como la respiración que acaricia nuestro ser por dentro. Cierro los ojos y me detengo en el espacio entre inspiración y exhalación, en ese lugar donde la fascia universal la membrana. El velo, el lienzo a través del cual la vida pulsa se torna más sensible. Y siento el pulso del río central recorrer el cuerpo. Allí, donde la sangre y la luz se encuentran, donde el axis vertical resuena con la vibración del gesto más simple. La medida exacta, el compás dorado de un latido eterno. Aparece la llamada a danzar, la invitación al Dance of Immortality, que no es sino el juego sutil de existir en cada instante. Pleno, sin promesas de eternidad futura, sino con la certeza de la juventud renovada en el presente más real. La sabiduría de los antiguos, inscritos en los pliegues de papiros, en los códigos cifrados de los templos, no se halla en la cerrazón de dogmas, sino en la apertura. Scrolls abiertos como portales, claves dispuestas a quien ose mirar con atención. 5 portales interiores que destellan ante el viajero audaz, puntos de acceso donde el flujo y la quietud convergen y la medida deja de ser una prisión para convertirse en el arco bajo el cual se extiende la eternidad. Cada paso en la acequia de nuestro viaje, cada respingo de la conciencia que amanece, cada acto ritual, por pequeño que parezca, es el portal mismo, el acto de girar la llave interior en el umbral y fiarse al misterio. La juventud, la sensación de frescura, ligereza, creatividad que brota incansable es la cosecha natural de una existencia alineada con el Ma'at, con el orden sagrado que trasciende el caos aparente de lo cotidiano. El axis, firme e invisible, se proyecta en nuestra columna, en nuestro lenguaje, en nuestros anhelos más puros, y nos recuerda que la danza del alma está libre solo cuando el orden, la conciencia y el ritmo cósmico convergen. Entonces no hay ansiedad por la fugacidad del tiempo ni prisa por concluir, solo la expansión. La verticalidad abierta de quien se sabe inmortal en su flujo. Cada acción cargada de intención y resonancia. La resonancia, ese misterioso fenómeno de frecuencias que se multiplican cuando se encuentran, no es solo física. En lo profundo, es una comunidad de almas vibrando desde su autenticidad. Así, la medida ya no es rigidez ni límite, sino la pauta,
el portal rítmico por donde toda energía se canaliza y fluye. Del axis central surge el río, un torrente inagotable de flujos y reflejos, resonando con el pulso primigenio de la creación, donde las 5 puertas internas nos susurran el siguiente movimiento. Sutiles pero ineludibles, más claras cuando la mente se aquieta y el cuerpo recuerda la danza olvidada. Hoy, cada uno de quienes han caminado esta travesía siente en su tacto y en su aliento el temblor sagrado de ese umbral por cruzar. Siente la clara invitación a comprometerse no solo en palabra, sino en cada gesto y cada acción consciente, a encarnar la frecuencia más elevada disponible, el compromiso de vivir despierto. El ritual ya no es solo un acto de 5 minutos, es la nota inaugural en la partitura infinita, el canto del ibis sobre el Nilo interior, llamando al inicio del juego, a la perpetua novedad del instante. Así se perpetúa la juventud, siendo partícipes y testigos del despliegue del gran scroll, navegando la corriente del río central de nuestra conciencia. Allí donde el axis se eleva, la fascia se flexibiliza el cuerpo, el alma y el universo se unen en el movimiento perpetuo, el portal se abre una vez más. Danza el cuerpo, danza el aliento, la energía se entrega al flujo, la visión se dilata y el sendero se renueva, no porque hayamos llegado a un destino, sino porque hemos percibido que no existe otra frontera que la del propio asombro. Tomar la medida justa de cada acción, abrirse a la resonancia, sumergirse en el flujo. Repetir el código no como imitadores, sino como creadores de una frecuencia inédita. En cada respiración, el axis sostiene. El rostro se ilumina con la savia de la vida bien vivida, el río de luz, el flow de la conciencia. Se renueva y se multiplica, nutriendo raíces y extendiendo ramas invisibles hacia lo que aún no ha sido revelado. Y es allí, justo cuando la partitura parece tocar su fin y la música se desvanece en el horizonte, cuando la claridad surge. La puerta nunca estuvo cerrada. El danzante es eterno porque acepta la invitación a renacer a cada instante. No es el final, sino la vibrante apertura de una nueva melodía, un umbral donde cada scroll desenrollado, cada ritual cultivado, cada medida tomada con conciencia, convoca la juventud atemporal que nos fue prometida en los sueños más antiguos. Entonces, sin prisa, sin forzar el cierre, dejo que mi voz y la tuya se fundan en el eco sutil de este axis que nos sostiene. Permito que el río central siga su curso, que el aliento del ibis mantenga su vuelo, que los 5 portales retumben con la huella de quienes se aventuraron a cruzarlos. El flow permanece, el código permanece. El danzante jamás abandona la pista, porque la música no termina. Todo queda medido, pero lo infinito se prolonga en la calidad del movimiento interior. Ahora, la invitación es un susurro. Deja que el axis resuene en tu médula, que el aliento despierte el río oculto, que la danza de la inmortalidad te atraviese, como quien escoge rendirse al asombro. Deja tu huella silenciosa en este tiempo y permite que las palabras resplandecientes del scroll continúen desplegándose con cada paso que des, sin apuro, desde la membrana sutil de tu ser. Cuando el eco del código palpite en tu día, quizás descubras que la juventud esperada no es un hito, sino el fluir mismo, un gateway perpetuo, siempre renovado. Y tú harás vibrar tus portales internos y dejarás que el axis marque tu pulso en este juego inacabable. Déjate sentir, comparte tu resonancia y acompáñanos en la siguiente vuelta de la espiral.